Bueno, daros a todos la bienvenida, a todos y a todas la bienvenida. Hoy hablamos de inteligencia artificial, en fin, qué tan de moda está, qué herramienta tan útil, cómo está cambiando nuestra vida a nivel personal, a nivel particular me refiero, pero también dentro del mundo de la empresa. Entonces, hoy de lo que se trata es de esto mismo, de analizar cómo va a ayudarnos a cambiar todo esto, de cómo vamos a alfabetizar a nuestros compañeros y compañeras dentro de los distintos trabajos y cómo vamos a conseguir, ¿no?, que los procesos mejoren considerablemente. Te dejo, Jesús, que puedes comentar. De hecho, ya no va esto de si usamos la inteligencia artificial en nuestra empresa, sino de vamos a hacerlo bien, ¿no? Quiero decir, esto ya es una realidad. De hecho, no vamos a hablar de modas, vamos a hablar hablamos de productividad real, de los riesgos que puede tener también, por otro lado, y de cómo podemos conseguir resultados medibles, ¿no? De hecho, ¿cuánta gente probablemente hayáis tenido conversaciones ahora, pues evaluaciones de desempeño, etcétera? ¿Cuánta gente usa la inteligencia artificial a día de hoy en la empresa? Y exactamente cómo. ¿Tenemos esa visibilidad siquiera? Pues de eso trata un poco la sesión de hoy, ¿no? De hecho, por poner un poco de contexto antes de empezar, vamos a presentarnos, si te parece, Julio. Bueno, yo por mi parte, yo soy Jesús, que llevo pues en Good Habits casi ya 8 años. Seguimos aprendiendo como el primer día y estamos pues en esa parte. Julio y yo, de hecho, hemos empezado también a hablar con los primeros clientes en esta parte de la adopción de la IA y de qué soluciones necesitamos, y por eso un poco el webinar de hoy. Y bueno, Julio, a ti te dejo que te presentes tú, que lo haces mejor. Bueno, un poco como Jesús, yo llevo 6 años, un poquito menos, ya es un ciclo importante en Good Habits y bueno, el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Un tema que para nosotros también ha supuesto un cambio cuantitativo, cualitativo, pues bueno, el poder trasladaros de la mejor forma qué está suponiendo, ¿no?, esta nueva herramienta que hemos sacado, cómo va a ayudar a nuestros clientes pues a mejorar pues a nivel de conocimiento, de alfabetización, los procesos dentro de la compañía, con lo cual, pues bueno, ahora intentaremos hacer una especie como de contexto, ahora lo veréis en las siguientes diapositivas, y luego entraremos más en el detalle de cómo funciona la herramienta. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es decir, al final de lo que se trata es de que vamos a recorrer el problema, vamos a entender el porqué de muchas iniciativas y por qué estas iniciativas fracasan, y además ver qué funciona de verdad, ¿no? Y al final vamos a llevarnos algo práctico, cómo implementarlo sin que se convierta en otro proyecto eterno. En fin, seguro que a todos y a todas os suena muchísimo esto, ¿no? Que esta sesión nos tiene que ayudar, ¿no?, a tener un criterio claro pues para decidir y mejorar la productividad de vuestras compañías y de hacer que los procesos pues sean más ágiles, más cortos y, bueno, eso, la productividad que mejore considerablemente, ¿no? Un poco lo que veremos también será que la IA, y en esto seguramente todos y todas estaremos de acuerdo, ha supuesto una absoluta revolución, ¿no? Pues os diría, y mi sensación es la de que estamos ante el mayor salto, ¿no?, el mayor salto de productividad desde que, bueno, llegó Internet, ¿no? Yo veo a mi padre cómo trabajaban los procesos, en fin, los famosos faxes y demás, nada que ver. Estamos hablando de entornos súper ágiles, súper dinámicos, donde la información fluye y donde podemos utilizar herramientas para mejorar. Y la productividad, además, es que no viene de comprar las herramientas, viene sobre todo de que las personas sepan utilizarlas, ¿no? De poco te sirve tener una herramienta muy potente si luego no sabes sacarle el máximo partido. Así que algo que cada vez más escuchamos por parte de nuestros clientes también, ¿no?, es que la tecnología sola no transforma, sí lo hacen las habilidades, ¿no? Vamos a hablar, Totalmente. además... Y de eso sabemos Sí. más. Sí, sí. Bueno, simplemente vamos a hablar de datos clave, ¿no? Y un poco lo que os mostramos a continuación, y son estadísticas que hemos ido sacando. Hay cosas que realmente llaman la atención, ¿no? El 75% de nosotros utilizamos la inteligencia artificial, todos la conocemos en gran medida, pero solamente el 35% recibe algún tipo de formación. Ahora hay que ver cómo es la formación, ¿no? Si tenemos en cuenta que un 60% de empresas obtiene muy poco valor de la IA, al final nos damos cuenta de que el porcentaje que obtiene un valor real es muy bajo realmente. Y esto, de hecho, lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Aquí de lo que se trata es de sacar varias conclusiones. En primer lugar, que tenemos una adopción masiva, pero sin un método que permita realmente interiorizar cuál es el conocimiento, ¿no? Y aquí os pondré un ejemplo que seguramente para muchos y muchas de vosotros es muy visual. En fin, vamos a dar a nuestros empleados y empleadas un cochazo, un Fórmula 1, un Ferrari. Vamos a darle una herramienta súper potente, un nivel de prestaciones tremendo, pero no les estamos enseñando realmente a conducirlo, con lo cual pues todos nos imaginamos, ¿no?, que de poco va a servir tener ese potencial, esa herramienta, si realmente no tenemos el conocimiento para poderle sacar el máximo partido, ¿no?
Vamos a hablar de dinero también invisible, que es el que se está perdiendo realmente dentro de las compañías, ¿no? Además, esto pues mucho lo ven nuestros jefes y jefas, nuestros responsables, ¿no? Que tan al número van y tan al detalle. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial solemos pensar en innovación, pero aquí el verdadero impacto está en el tiempo que ya se está perdiendo cada día, ¿no? Es decir, de hecho, pues a mí es un dato que me sorprende y es que un 5% de las empresas obtiene un valor real de la IA a escala y es un dato incómodo, ¿no? Normalmente decirlo de esta manera suena un poco bestia. Bueno, pues la buena noticia, y para eso estamos, es que hay un margen de mejora brutal. Es decir, que vamos a conseguir mediante esta alfabetización, esta formación, y ahora os explicaremos un poco cuál va a ser la dinámica, que realmente tenga un propósito y un impacto. Vamos a imaginar, ¿no?, el escenario ahora contrario a la diapositiva anterior. Vamos a imaginarnos a equipos que automatizan tareas repetitivas, a managers que usan la inteligencia artificial para preparar reuniones o equipos de recursos humanos que redactan o estructuran, incluso sintetizan en minutos, ¿no? De hecho, yo me pongo en esa tesitura, comerciales que se puedan preparar propuestas mejor estructuradas. Oye, pues cómo saco de una reunión toda la información y eso me permite posteriormente mandar un buen correo electrónico a mis clientes, que no se pierda información y hacer una propuesta de valor aprovechando toda esa información. En fin, pues justo esta mañana hablaba con mi jefe, por ejemplo, me decía, oye, es que he tenido una reunión de 8 horas donde he cogido toda la transcripción, la he metido en la IA y me ha valido para saber cuáles son los bullet points, para saber qué información es la más relevante. En fin, este tipo de cosas nos la da el saber utilizar la herramienta. Y bueno, aquí no se trata solo de eficiencia, sino de además quitarnos trabajo para pensar mejor. En esto seguro que estamos muy de acuerdo. Con esto, ¿qué es lo que ganamos además? Bueno, pues vamos a tomar mejores decisiones, vamos a hacerlo con mayor rapidez. En fin, los tiempos aquí se acortan un montón. Más competitividad. Se trata de que nuestros empleados y empleadas sean más empleables, ¿no? Valga la redundancia, pero esto permitirá esa competitividad y menor dependencia de perfiles técnicos. Luego creo que Jesús nos va a poner un ejemplo al respecto, pero es cierto, es decir, aquí al final estamos hablando de que vamos a poder utilizar este tipo de herramientas para no depender tanto de esos perfiles técnicos que van a seguir, evidentemente, porque aquí el hecho de que conozcas la IA no va a prescindir de tu puesto de trabajo si sabes utilizarla, ¿no? Conclusiones que podemos sacar de estos datos, bueno, pues que cuando la formación es adecuada, el impacto es brutal, es exponencial, ¿no? Y además aquí os pido que hagamos un ejercicio, ¿no?, de multiplicar esto por un número X de empleados, de empleadas dentro de las compañías. Es decir, si tenemos a la gente formada, no es lo mismo tener a 10 personas que a 500 formados, donde que sepan utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Hay una problemática, ¿no? Y es el por qué fracasan la mayoría de los programas formativos, ¿no?, que nos encontramos habitualmente con nuestros clientes, ¿no? Y esto es algo que se repite de forma repetitiva, ¿no? Los mismos problemas. La gente sale motivada del enésimo taller de turno que hemos organizado con toda la ilusión dentro de la empresa. En fin, seguro que todos los que estamos aquí en recursos humanos somos conscientes. Hemos dedicado esfuerzo, dedicación y además hemos tenido que movilizar a la gente. Es decir, sacamos a la gente de su puesto de trabajo, buscamos una jornada. Perfecto, la gente sale súper motivada. Vale, no me voy a ir a qué es lo que pasa dentro de un mes ni de 6, qué es lo que ocurre dentro de 2 semanas. ¿Cuántas de esas personas siguen aplicando lo que han aprendido durante la jornada que hemos dedicado a la formación? Bueno, pues ¿qué problemas son los que nos estamos encontrando aquí? En primer lugar, es que es normalmente muy teórico, es decir, en fin, temas complejos, mucha información. Retener todo esto siempre cuesta bastante, es demasiado largo, es decir, ya que le dedicamos tiempo, pues tenemos un curso de X horas o una jornada con un experto o experta que nos va a dar una charla súper interesante, pero demasiado largo. Poco accesible. Pues bueno, hablamos de la accesibilidad porque también es algo súper importante. Si no es fácil, además, esto no se empieza, ¿no? Y luego no hay un seguimiento habitualmente. Es decir, cuando pasa el tiempo no hay nadie que vea un poco cómo se están desempeñando esos conocimientos y cómo se está aplicando en el día a día. Así que no es una cuestión de falta de contenido, sino del diseño de los propios contenidos, ¿no? Vamos a hablar a continuación de los factores que hacen que sí funcione la formación, ¿no? Muchos de vosotros y vosotras ya nos conocéis, es decir, somos expertos en la parte de microlearning. Bueno, en este caso tiene que ser
potente, tiene que ser con impacto, las pequeñas píldoras. Por suerte, por desgracia, muchos de nosotros estamos habituados a las redes sociales, a los impactos cortos, potentes, a los famosos reels. Bueno, pues esto al final ha impregnado nuestra manera de aprender las cosas. Pues este microlearning es súper importante. Luego, además, esto tiene que tener una aplicación práctica. Es decir, si esto no es práctico, al final no acaba por usarse, ¿no? Y como hablaba anteriormente, la accesibilidad móvil. Si no es fácil, la gente no lo empieza. Es decir, al final no deja de ser una barrera más para que hagan este tipo de formaciones. Y luego, por último, tiene que haber una medición real. Si no se mide, no existe. Muchos de vosotros y vosotras en recursos humanos tendréis seguramente que cuando hacéis un programa de formación, sea IA, sea cualquier otro, justificar los datos, es decir, cuáles son los resultados, cómo está yendo el ROI. Bueno, pues todo este tipo de cosas nos permite hacerlo desde el punto de vista de la medición. Como digo, es fundamental, y eso os lo enseñará o os lo mostrará Jesús a continuación, que los datos necesitamos tenerlos, necesitamos conocerlos y necesitamos mostrarlos, ¿no? Para que además esto, pues bueno, ya que va a tener éxito, por lo menos podamos compartirlo. Ahora, te dejo, Jesús, si quieres, para que un poco sigas en la dinámica de la presentación. Además, Julio, hay una cosa en esta diapositiva que es importantísimo y es que todo esto no lo hemos sabido de ayer a hoy. Quiero decir, llevamos 15 años formando, siendo la empresa número 1 en temas de engagement, en formación online a nivel europeo. Claro, todo esto luego lo trasladamos a nuevos productos. De hecho, hoy venimos precisamente a presentaros uno, que es el nuevo, es GoodLearn, que engloba todo esto que ha comentado Julio como solución precisamente en esa formación en dos pilares, además, y ahora os enseñaremos. Pero bueno, de hecho os voy a compartir directamente porque siempre hablamos de lo que podemos hacer, de lo que hacemos. Vamos a directamente hacer una demo del producto para que podáis ver qué es lo que ofrece GoodLearn, ¿no? En este sentido. Entonces, vamos a enseñaros directamente qué es lo que hacemos. Aquí os estoy compartiendo la imagen. Es una aplicación móvil ya disponible para Android y para iOS, pero además para todos aquellos que tengan ordenador de Apple, de Mac, también la tienen disponible en el ordenador. Noticias frescas de ayer, que además justo lo comentábamos antes del webinar, Julio, que ya probablemente la versión para desktop, que nos la han pedido muchos clientes, la tenemos internamente disponible la semana que viene y no creo que tardemos mucho en lanzarla. Probablemente ya en las próximas semanas tengamos algo para ofreceros. Por eso también lo que decíamos al principio, importante, todas las preguntas, todo el feedback que tengáis, por favor, dárnoslo, porque al final es un momento, de cierto modo, aunque ya llevamos tiempo trabajando con ello, es un momento inicial, con lo cual todo se va a tener en cuenta y todo nos va a ayudar un montón a crecer. De hecho, englobando todo lo que comentabas, Julio, millones de gracias por el contexto porque creo que los datos han sido demoledores y hay dos partes fundamentales. Hablamos mucho de la nueva normativa europea, de toda esa parte de uso responsable, ¿no? De ético, de, oye, ¿qué datos puedo o no puedo compartir con la inteligencia artificial? Es una de las ramas de los contenidos que lanzamos. A día de hoy tenemos ya más de 1.400 minutos de contenido en la aplicación y todos los meses van a venir al menos 2 contenidos nuevos en estas dos áreas. ¿Cómo vamos a ayudar en ese uso ético, responsable y sensato de la inteligencia artificial? Y cómo este contenido también te puede ayudar a transformar tu organización, ¿no? Entonces, temas de, oye, pues en selección, ¿cómo puedo detectar si se está usando sesgos para los perfiles? Fundamentos éticos, temas de qué herramientas sí, qué herramientas no. Todo esto es importantísimo y hablamos antes de los datos. A mí, personalmente, ya vivencia personal, me chocó mucho la atención cuando me dijeron, no, que es que este entorno es público. Lo que tú metas aquí en la inteligencia artificial se va a compartir, a no ser que lo hagas en entornos seguros, como por ejemplo el que os presentamos hoy aquí. Y temas de transformación, es decir, oye, hay muchas temáticas que nos van a ayudar pues a mejorar la creatividad, la experiencia de usuario, gestión de proyectos, cómo crear los famosos agentes y cómo ellos te pueden ayudar en tareas repetitivas y flujos de trabajo que tenemos todos casi seguro en el día a día, ¿no? Pruebas de A y B para emails. Al final, el cómo todo esto nos va a ayudar, hablaba Julio antes, de mejorar la productividad, mejorar la agilidad, que tenga sentido, ¿no? No es hacer formación por hacerla. De hecho, pues la ingeniería de prompts es un mundo increíble, pero yo además os voy a hablar, que comentaba antes Julio el ejemplo, de una cosa que a mí personalmente me ha cambiado mucho y es el Vibe Coding, la codificación Vibe. Yo no sé si lo conocéis todos, pero básicamente, por poneros un poco de contexto, tengo cero formación tecnológica, de programación, de diseño, pero lo que permite este tipo de codificación con herramientas como Lovable, hay muchas, lo que permite al final es que
plasmar una idea a través de prompts muy sencillos y crear webs, crear aplicaciones. De hecho, hablabas antes de nuestro manager, de Raúl, Julio. Yo ahora cada vez que tengo cualquier idea de, oye, para este evento podríamos hacer una landing en este sentido de que el cliente pase por aquí por allá, ya no se lo digo, ya directamente la creo y se lo enseño con el producto aterrizado, porque esto en la venta interna también nos ayuda un montón, ¿verdad? Es Entonces, una pasada, de todo hecho, esto... es lo que te permite, no siendo técnico, hacer y elaborar, construir, en fin, con estas instrucciones, dándole, en fin, con la complejidad que supone, ¿no? De código y demás. En fin, o sea, a mí me parece alucinante cuando lo hiciste, me lo enseñaste, sin ser técnico. Súper chulo. Nada, pero siendo además todo lo contrario, cero técnico. No, pero ayuda porque eso es un salto de productividad, quiero decir, hay cosas a las que a lo mejor ya no llegábamos y ahora ya sí podemos hacerlas, ¿no? Y, igual que esto hay todo tipo de transformaciones, ¿no? De hecho, para que veáis un poco directamente la experiencia en un curso, bueno, yo lo tengo hecho, luego os cuento, pero hicimos una competición interna, pero para que veáis y comentando un poco lo que comentaba Julio, es formación muy sencilla, es formación ágil, formación en móvil, que la podamos hacer en cualquier momento. Lo podemos poner con sonidos, con notificaciones push, como queramos. Tenemos hasta 8 idiomas disponibles para poder hacer campañas internacionales y vamos además a poder pedirle directamente feedback a la inteligencia artificial. Decir, oye, ¿por qué esto está bien o esto está mal? Quiero además, pues, es decir, cómo lo trabajamos en equipo, ¿no? Oye, ¿cómo podemos ir poniendo comentarios aquí arriba de cualquier cosa que vayamos viendo, decir, oye, esto es importante para el equipo, mi invento de producto o lo que fuera, ¿no? Hay todo tipo de formatos, hay incluso formatos en los que puedes estar también generando los prompts y te va dando feedback constantemente, cómo puedes engañar incluso a la inteligencia artificial. Hay maneras de, cuando tiene alguna limitación, pues hay caminos que puedes ir recurriendo, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir aprendiendo con los cursos, con los formatos. Y además os diré, hay 3 maneras de aprender en GoodLearn y cada una más interesante, ¿no? Por un lado tenemos la parte, como decíamos, de ver el catálogo de contenidos e ir directamente al curso que a mí me interesa. Perfecto. Luego, por otro lado, decimos, oye, quiero hacerme un desafío, ¿no? Al más puro estilo Duolingo, por poneros un contexto que conozcamos todos con idiomas, cuando entramos en la aplicación nos hace una pequeña evaluación. Decir, oye, ¿en qué temáticas quieres desarrollarte, quieres aprender y cuánto tiempo le vas a dedicar al día? 2 preguntas muy sencillas, pero que marcan mucho la diferencia, ¿no? Y lo que hace es te crea directamente un programa en el que a mí personalmente yo elegí 10 minutos al día, creo que fueron, con lo cual todos los días me lanza 2 actividades para poder ir aprendiendo. Y además, pues voy teniendo mis rachas, me va motivando de, oye, llevas 3 días, genial, porque todas estas cosas te van ayudando al final a implementar de alguna manera la formación y el crecimiento en tu rutina diaria. Con lo cual, todo esto hace que el engagement siga mejorando y, como decía antes Julio, todo es medible y ahora veremos un poco en ello. Pero una parte que a mí sinceramente me alucinó es la parte de las competiciones. Y esto es algo que podemos hacer también con GoodLearn. Y de hecho nosotros internamente, como decía antes que lo lanzamos internamente primero, nosotros lo hicimos, fue una pasada, creo que fue el mes de septiembre, si no recuerdo mal, Julio, corrígeme, Sí, a la vuelta sí. de vacaciones. Y lo que hicimos directamente, desde el panel de control se puede configurar, creamos diferentes ligas, diferentes equipos para ir compitiendo unos con otros. Con lo cual, con cada formato que tú completas, vas ganando puntos de experiencia. Entonces, pues ibas viendo los rankings, visibilidad total para toda la empresa y al final lo que conseguimos es que en un mes de plazo que nos plantamos, el 80% de los empleados habíamos hecho, creo que el 80% del contenido. Fue una barbaridad. ¿Por qué? Porque está todo muy gamificado. De hecho, hay una cosa que de hecho comentábamos preparando un poco el webinar, que a mí me llamaba mucho la atención, era cuando me enviaban la notificación de decir, oye, es que Giovanni, Julio o quien fuera, acaba de hacer una actividad y te ha superado en el ranking. Yo, los que me conocéis que estáis en la audiencia, yo soy muy competitivo para estas cosas, con lo cual era como, en ese momento abríamos la aplicación y directamente hacíamos lo suficiente como para ir subiendo puntos y dejarte algo holgado, ¿no? El siguiente puesto para poder ir ganando con margen, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, luego tenéis vuestra parte de perfil personal aquí como experiencia de empleado, es decir, ¿cuál es mi madurez, en mi matriz de madurez? ¿Cómo estoy yo aprendiendo, ¿no? En esas 2 temáticas que comentábamos, hablamos los 2 pilares, alfabetización, uso ético y responsabilidad y transformación y productividad, es decir, ¿cómo estoy yo creciendo como empleado? Es decir, quiero aprender de unos temas, quiero aprender de otros, pues aquí vamos a ir completando la figura. De hecho, con la racha, bueno, yo ya, antes de mi viaje de paternidad, que volví justo la semana pasada,
pues lo tenía todo hecho, ahora tengo que volver a empezar con el contenido nuevo, pero eso también te va motivando, ¿no? El saber que estás creando una rutina y una racha ayuda un montón. Y por supuesto, luego vamos a tener certificados absolutamente de todo. Yo personalmente algunos los he hecho en diferentes idiomas. Oye, pues me lo puedo descargar, lo puedo compartir con mi manager, lo puedo compartir en LinkedIn, lo que queramos, porque todo esto al final también nos ayuda a sentirnos realizados, ¿no? Es decir, oye, he hecho esta formación y aquí tengo mi diploma, ¿no? Ujú. Y para que veáis un poco, esta es la parte más de empleado, pero ahora vamos a ver un poco la parte como administrador de la organización, ¿no? Que esto también es fundamental. Julio, decías antes, todo tiene que ser medible. Estamos hablando de formación online y es una grandísima ventaja, no la podemos dejar pasar, ¿no? Esto es un entorno demo, con lo cual, si veis pocos datos, no os preocupéis, pero Y un esto poco en cada... por complementar lo que dices, Jesús, es que evidentemente los datos son buenos, pero incluso hasta para cuando nos piden explicaciones de si está esto funcionando o no, necesitamos medir exactamente, necesitamos poder tener control sobre si está funcionando o no está funcionando. Exacto. Y además en base un poco, lo que decías antes, a los objetivos de cada organización. Hay objetivos que dicen, oye, viene la regulación a nivel europeo, quiero estar lo más preparado posible, me preocupa mucho la parte de GDPR, etcétera. Oye, pues vamos a medir, vamos a promover temas de alfabetización. Pues vamos a poder ver la madurez de la organización en ese sentido. Oye, no, a mí yo solo me importa temas de transformación, pues también lo vamos a poder medir. Quiero además verlo en equipos concretos. Tengo un colectivo de 100 personas, pero quiero ver realmente que los ingenieros o el equipo, comentabas antes, de ventas, que lo estén aplicando. Oye, vamos a poder verlo todo esto, cursos populares, la matriz que os enseñaba antes personal, pues a nivel de organización también, ¿no? De si las acciones que estamos haciendo, estamos llevando a cabo, nos están trayendo los resultados esperados, ¿no? Verificación de cuentas, actividades diarias, todo sin perder ningún tipo de detalle en el tiempo que queráis y con los equipos que queráis. De hecho, para ver un poco informes más detallados, podemos ir a la persona y aquí cambiando un poco el foco. Esto va de personas de verdad y de ayudar en esa empleabilidad que comentabas antes también, Julio, y en esa productividad. Es decir, que esto es ya no solo para la empresa, sino también para la persona. Esto se lo lleva y creo que es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Aprender de temas de inteligencia artificial. Entonces, vamos a poder ver qué actividades hacen. Lo vamos a poder descargar todo en CSV. Si queremos, además, sumarlo a otros datos que tengamos en el departamento de formación. El tiempo, la madurez que tienen, podemos entrar en cada persona y ver los datos más en detalle, su matriz concreta, qué certificados tienen. Lo vamos a poder ver todo de un lado y del otro. Quiero decir, hablamos antes porque es un caso muy claro, el del GDPR. Oye, podemos ver exactamente qué empleados han hecho este curso, cuántas horas han dedicado, actividades, etcétera, ¿no? Porque es fundamental. Y además, todo esto lo podemos hacer, como decíamos, con parte de competición, generando equipos, gestionando usuarios de una manera súper, súper, súper sencilla. ¿Para qué? Para que al final todo esto se traslade en resultados, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Porque hablábamos antes de esto es empoderar realmente tanto a empleados como a empresas, ¿no? Y es fundamental que lo hagamos de una manera sencilla pero medible, ¿no? Como decíamos. Y de hecho, por poder un poco darle este cerramiento al planteamiento que hemos hecho, Goodler no es solo formación en inteligencia artificial, sino que es una herramienta de transformación cultural, ¿no? Quiero decir, es un antes y un después de este tipo de formación, porque al final la IA no puede ser una competencia aislada de unos pocos perfiles. Esto es algo que nos va a ayudar a toda la gente, a todos los empleados de una organización. Y necesitamos al menos que todos tengamos esa base, porque por un lado reducimos silos, reducimos esas desigualdades internas, a todo el mundo le damos la oportunidad, ¿no? De hecho, hablamos antes de reducir, hay que reducir riesgos, quiero decir, ya no solo en la parte de profesionalizar el uso, de cómo reducir esas malas prácticas, el compartir los datos que no debemos o esa exposición reputacional, son temas muy importantes que no podemos dejar pasar, ¿no? Y hablamos antes de medir, porque es que si no lo medimos, no existe, ¿no? ¿Verdad, Julio? Ahí en ese sentido. Pero también está la otra parte, que es la de los empleados. Sí, aquí además puedo hablar en primera persona, ¿no? De lo que ha supuesto para mí el utilizar la herramienta. Es decir, yo el uso Sí. que hacía anteriormente de la inteligencia artificial, pues era un uso muy cotidiano, muy mundano de, oye, pues necesito que me recomiendes tal, voy a comprar, en fin, de cosas mucho más básicas. A mí a nivel individual, y antes lo ponía en el chat, yo lo que hice fue ponerme 5 minutos diarios, ¿no? Es decir, no voy a ponerme demasiado más. Es decir,
también se trata de no emborrachar a los empleados y empleadas con formaciones, ¿no? Es decir, de que ellos y ellas, pues, tengan la responsabilidad de dedicarle el tiempo que crean necesario para aprender. En mi caso fueron 5 minutos y me ha ayudado un montón. De hecho, joder, como comercial, pues, en muchos de los casos me ayuda una barbaridad a elaborar pues luego los informes, a saberle sacar el mejor partido a las reuniones para que la información no se pierda. Oye, pues por si hay alguna cosa en la que yo no he reparado, que esto también me ayude. Y esto lo he hecho, para mí el famoso prompt ha sido una barbaridad. Y esto lo he hecho pues practicando con la herramienta, con GoodLearn, ¿no? Que eso, en fin, llegado el momento cuando veáis demos y demás, vais a poder ver que luego podéis poner en práctica qué es lo que hemos ido aprendiendo en cada elemento y es la mejor forma, ¿no? Aquí comentábamos un poco y hablábamos de la empresa. La transformación evidentemente no ocurre en la empresa, sino que ocurre en las personas. Y para esto, desde luego, tiene que ser fácil de seguir. Hablábamos antes de que no hace falta ser técnico, que no hace falta una experiencia previa y esto de lo que se trata al final es de romper esas barreras mentales. Es decir, como comentaba antes Jesús con el bytecoding ¿no? Es decir, yo no soy experto, no soy técnico, pero joder, lo he conseguido hacer a través de esos famosos prompts, de cómo le he sacado el máximo partido a la herramienta, ¿no? Y luego el tema de la personalización. La IA no es genérica, la IA aplicada al día a día de cada rol. Esto es la clave, ¿no? Para la adopción real. Y luego el desarrollo de habilidades futuras. Estamos hablando de empleabilidad, ¿no? Que eso es un término que llevamos durante muchos años tratándolo y las personas que sepan trabajar con la inteligencia artificial no serán reemplazadas por ella, ¿no? Es decir, muchos de nosotros al final decimos, joder, qué poco me queda aquí cuando llegue una IA. Bueno, no, se trata de saberla utilizar, de sacarle el máximo partido para aprovechar esa herramienta. Empoderar a las personas al final en inteligencia artificial no es enseñarles a usar una herramienta, es darles criterio, es, en fin, darles confianza y capacidad de decisión. Y cuando eso ocurre a escala, pues la empresa deja de ser reactiva al cambio y empieza a liderar este cambio. Un poco... Julio, pero además es... Dime, sí. Perdona por complementarte, que hay un punto que no hemos puesto que, y es personal, es la ilusión. Quiero decir, muchas veces cuando nos hemos enseñado herramientas mutuamente, por hablar de ejemplos muy claros y nuestros, es decir, la cara de ilusión que se nos pone cuando dices, ostras, es que esto me está ayudando de esta manera, el tiempo ahorrado, el mejorar estas prácticas y sobre todo el quitarte límites, ¿no? Es increíble. O sea que, perdona que te interrumpía, pero creo que es un punto también importante. Para muestra un botón. Yo el otro día hablando con mi padre, en fin, mi padre 76 años, le enseñaba cómo era un proceso en el que yo utilizaba la IA para elaborar un informe, para sacar información. En fin, mi padre ingeniero de toda la vida, jubilado hace 20 años, quizá un poquito más, alucinaba, o sea, era absolutamente demoledor, rompedor el que él se imaginase cómo yo ahora mismo estoy utilizando una herramienta que me está ayudando una barbaridad a mejorar mis procesos, a reducir tiempos, a ahorrarme muchísimos quebraderos de cabeza, es decir, cuántas horas no pasamos muchas veces delante de un ordenador con un Excel ordenando información, haciendo resúmenes, o, en fin, o elaborando, ¿no? distintos artículos. Bueno, pues sacarle partido a todo esto a través de una herramienta que nos permita, pues, adoptar estos conocimientos, ponerlos en práctica y además que tengamos un seguimiento continuado, es decir, que no se quede en esa formación como hablábamos al principio de, oye, te suelto aquí la formación que es súper chula, hemos conseguido hacer desde recursos humanos una pedazo de formación, un taller enorme, ahora ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sigue después? Bueno, pues se trata de esto, de que luego tengamos continuidad y que eso, de una forma tranquila, de una forma normal, vayamos incorporando esos conocimientos y poniéndolos en práctica. Buenísimo. Es como pasar de la formación a la estrategia, ¿no? De alguna manera. En ese sentido. No, esperamos que... Sí, perdona, Julio. Iba a decir preguntas. Que si en el chat, si tenéis preguntas o no, podéis hacerlas. Evidentemente, en cualquiera de los casos, seguramente tengáis muchas preguntas. A ver, un momentín aquí. Mira. Vale, nos comentaba Mireia Rivero, ¿cómo podéis medir las competencias digitales cumpliendo con la legislación? Entiendo que la misma aplicación no usa IA para medirlo. No, evidentemente. Aquí Mireia, trabajamos mucho con la parte práctica. Entonces, en todos los formatos, ya no solo que podemos poner comentarios a todo el equipo de la organización, sino que va a medirnos directamente el ejercicio. Es un entorno seguro totalmente que hemos hecho precisamente para poder hacerlo, pero la idea al final ahí es en que cada ejercicio te vaya dando feedback constantemente. Por supuesto, hay soluciones buenas y malas, pero siempre te va a estar intentando ayudar a decir, oye, esto tira por aquí, tira por allá. Y lo que decíamos, es también trabajo en equipo con esos comentarios, cómo vamos complementando el conocimiento, ¿no?
Y hablando de un poco de la nueva normativa a nivel europeo, a ver, todo esto nos va a ayudar al final, ya no solo a usar la ética, o sea, la inteligencia artificial de una manera más responsable, sino al final a ir cumpliendo con todo lo que vaya viniendo. Esta y otras normativas que irán viniendo seguro. Sí, de hecho la ley exige formación, seguimiento y, bueno, gobernanza continua, y al final también depende de los procesos internos de la compañía. Lo que nosotros hacemos con todo esto es facilitar esta preparación, ¿no? Pues con formación que esté actualizada, con certificaciones, que es súper importante, y luego con unos reportes que estén alineados con la normativa vigente. Eso es. A ver, más preguntillas por ahí que veamos, Julio. ¿Está en servidores europeos? Bueno, pues esta pregunta seguramente sí. Aquí la verdad que deberíamos daros la información un poquito más específica, pero igual que nuestros servidores GoodHabitz, lo tenemos todo en servidores europeos. Eso es, nosotros trabajamos a nivel de GoodHabitz con Amazon Web Services, todo hosteado aquí en Europa, y la mayoría de nuestros clientes lo demandan, con lo cual os lo enviaremos, Cristina Moreno, os lo enviaremos, no te preocupes, pero casi 95% que sí, porque además la empresa con la que hemos creado una colaboración con SoloLearn también es una empresa europea, con lo cual lo tenemos todo aquí seguro. Te lo enviaremos igualmente con 100% de certeza, Cristina. Alfonso pregunta si podemos compartir contenidos disponibles. El camino se lo crea cada participante, podemos definirlo desde el área de personas. Bueno, un poco lo que estaba enseñando Jesús. Es decir, tenemos esas dos partes, ¿no? La de alfabetización y la de transformación, y es un contenido que va aumentando el nivel de conocimiento en función de que vas avanzando con la herramienta. Eso es. Daniela preguntaba también por qué KPIs o métricas sugerimos utilizar para medir resultados. Nosotros, además del attendance rate, estamos viendo la cantidad de solicitud de nuevas licencias a las 3 apps de IA que tenemos en la compañía. Es buenísimo, Daniela, porque al final estáis midiendo como ese siguiente paso, ¿no? Es decir, el interés que puede tener la gente en seguir aprendiendo más. Las métricas y KPIs, al final nosotros tenemos todo tipo de datos de uso, como se enseñaba en el panel de control, pero también los establecéis vosotros. Quiero decir, ¿qué es un KPI? ¿Qué es lo que significa éxito para vuestra organización en cada caso con cualquier proyecto de formación en IA? Pues eso es un poco también lo que vamos a ver en cada una de las implementaciones, ¿no? Porque al final, ya sabéis, como GoodHabitz siempre alineamos nuestros objetivos con los vuestros, con lo cual es ir trabajando en equipo en ese sentido. Preguntas por aquí. Parece que no hay más preguntas. Si van surgiendo igualmente, os vamos a poner aquí nuestros datos de contacto para que podáis también escribirnos, llamarnos, lo que queráis. De hecho, con el QR vais a poder acceder también a una solicitud de demo por si queréis tratar temas más en detalle, pedir cotización, lo que queráis. Estamos totalmente disponibles. Muchos de vosotros ya nos conocéis y tenéis nuestro contacto, pero bueno, aunque sea recurrente, lo ponemos aquí. Y no sé si nos faltaría algo. De hecho, Julio, no tenemos ninguna pregunta más, ¿no? Por este lado. Principio no. En principio sería todo un poco, decir, sobre todo hablar de que la diferencia fundamental entre la formación tradicional y este tipo de herramientas es que pasamos de una formación tradicional donde hablamos de concienciación, cultura y adopción, y aquí hablamos de alfabetización, ¿no? De IA, que es obligatoria, que está estructurada, es medible y además va a estar alineada con este artículo de la ley europea. Y además, sobre todo importante, que esto ofrece certificaciones, que hay paneles de control, que hay trazabilidad legal y que está pensado para auditores, para reguladores, y esto al final facilitará de cara a recursos humanos, de cara a la empresa, pues bueno, justificar también este tipo de inversiones y, bueno, sobre todo partiendo de la base de que vamos a ayudar a todos los colectivos que nosotros consideremos esenciales dentro de la compañía a que sepan utilizar una herramienta de una forma fácil, sencilla y que le sepan sacar el máximo partido, ¿no? Es decir, esta parte es fundamental y en esto, pues en fin, me pongo yo como ejemplo, es decir, de pasar de un entorno en el que el uso que hacía de la herramienta era muy residual y para cosas un poquito más de andar por casa, a tratar con este tipo de herramientas de una forma profesional, sacándole el mayor de los partidos y todo lo que nos queda por mejorar. Entonces, un poco lo que hablábamos al principio, pongamos en perspectiva lo que supondría para nuestras compañías el tener a todos nuestros colectivos lo más formados posible, pero además con una trazabilidad y con un seguimiento continuo. Mira, Julio, por ir un poco también a la pregunta que lanzábamos al inicio del webinar, que nos compartía, gracias Felipe, que está, no le veis, pero está detrás manejando los hilos, hablábamos del pool de cómo evalúas tu nivel de conocimiento en inteligencia artificial. Ahora ya que tenemos muchas respuestas con los 150 conectados, la ganadora ha sido las uso para tareas básicas del día a día, creación y revisión de contenidos. Fíjate si no podemos ayudar a transformar y a ir en un pasito más allá, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo lo dominamos? ¿Cómo realmente nos está ahorrando que la jornada de 8 días la podamos hacer en 3
y que podamos centrarnos en otras cosas, ¿no? Sí, Es es curioso increíble. en fin, que no hayamos contestado ninguno al dominio completamente de las herramientas de IA y que la mayoría está en las tareas básicas. Yo he contestado la del 36%, hay mucho por mejorar, pero se trata de eso, de que estos ratios vayan subiendo un poquito más, ¿no? Es decir, que cada vez sean menos los que la utilizan para tareas básicas del día a día, sino que las utilicemos bien, manejemos distintas herramientas, sepamos sacarle todo el partido posible. Así que muy buen ratio, ¿no? El que hemos visto aquí, que es muy representativo de por qué necesitamos mejorar este tipo de conocimientos y además, pues bueno, en fin, interiorizarlo. Además, empezábamos el webinar hablando de que esto ya es una realidad. Y si ves, el dato de no utilizo herramientas de inteligencia artificial, nadie lo ha votado, con lo cual es algo que sí o sí tenemos que poner mucho foco porque estamos todos usándola en el día a día. Así que bueno, seguimos ahí. Mira, veo más preguntas, Julio. Sí. Justo, sí, contestando un poco a lo de Olaya y lo de Silvia, es lo que comentabas antes, Julio, ¿no? Lo de la parte de concienciación y alfabetización. Es totalmente complementario y, de hecho, los clientes que estáis, preguntar a vuestros coaches el cómo lo hacemos ya con clientes, es decir, oye, ¿qué parte puedo cubrir con la formación que ya tenemos en el catálogo de Good Habits y en qué parte me va a ayudar Goodler y cómo podemos crear estrategias conjuntas, ¿no? O sea que no perdáis oportunidad ahí. Y un poco lo que pregunta Silvia, ¿cómo se combina esta herramienta con la nuestra? Bueno, son cosas distintas, como comentaba hace un ratito, ¿no? Es decir, nosotros al final, la formación de IA de Good Habits es de concienciación, cultura y adopción de la IA, y la de Good Learn es de alfabetización, y estamos enfocados en un entorno obligatorio, estructurado, y como decía, tiene que ser medible y tiene que haber una trazabilidad legal, ¿no? Entonces, hablamos de entornos ligeramente distintos, ¿no? Sí, y una cosa que no se nos olvide, que de hecho es un punto muy favorable, Julio, perdóname, todos los que escaneéis este código QR y solicitáis la demo viniendo del webinar, tenéis un 15% de descuento en la licencia del primer año, con lo cual es una gran oportunidad. Si veis que realmente tiene sentido con vuestra estrategia y con lo que queremos conseguir como organización, esa transformación que hablábamos, pues es un muy buen momento para ello, con lo cual no dudéis en cerrar una demo con nosotros encantados de ayudaros, resolver cualquier duda y ponernos manos a la obra a trabajar, que es apasionante, o sea que vamos a transformarlo todo. Pues por nuestra parte yo creo que está todo, Jesús. Cualquier cosa, como bien dice Jesús, nos tenéis a vuestra disposición, tenéis nuestro correo electrónico, podéis contactarnos. Si es para cerrar el contrato, me contactáis a mí en vez de a Jesús, así que sin problema. Pero bueno, en cualquiera de los casos espero que haya sido de mucha utilidad esta sesión. Estamos muy ilusionados con la herramienta, sabemos que está funcionando muy bien y será un placer poder probarlo y trabajar con vosotros y vosotras. Eso es. Así que nada, un placer veros a todos y estamos en contacto. Muchas Que tengáis muy gracias. buen Un día. abrazo para todos.